gestión de ambientes de aprendizaje emergentes. Aquí tenemos el objetivo general, que es resignificar la gestión de aula hacia la gestión de ambientes de aprendizaje emergentes como una realidad a los que nos enfrentamos en el contexto actual. 3 objetivos específicos. El primero de ellos, reconocer las distintas posibilidades de organización de los ambientes de aprendizaje en la gestión del currículo, de los recursos del tiempo y del espacio en los diferentes contextos poblacionales. Explorar aspectos que combinan elementos pedagógicos, organizativos y tecnológicos en los diferentes contextos de aprendizaje. Proyectar propuestas para la gestión de aprendizaje que permitan el fortalecimiento obviamente de los aprendizajes de los estudiantes. Aquí voy a dar unos segundos para que nosotros, cada uno de nosotros nos respondamos estas preguntas. Recordamos algunos elementos de la gestión de aula. En estos momentos de aislamiento obligatorio, usted como docente tiene en cuenta esos elementos de la gestión de aula para la planeación del trabajo en casa diseñado para los estudiantes. Para ti, ¿qué significa la expresión resignificación de la práctica pedagógica? Entonces voy a dar unos segundos para que pensemos en estas preguntas. Y pensemos en el trabajo que nosotros realizamos con nuestros estudiantes. Ok, muy bien. Continuamos. El PTA, bueno, sabemos que el PTA ha venido trabajando la gestión de aula a través de todas las actividades, digamos, que ha ido enfocando y ha ido trabajando esa línea de formación de gestión de aula como un conjunto de decisiones organizativas y pedagógicas que desarrolla un maestro en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, la gestión de aula es considerada como un conjunto de procesos que desarrollan los docentes para facilitar y también pues para promover los aprendizajes de los estudiantes. Para esto es necesario que los docentes planifiquen sus clases, que los docentes usen eficientemente y efectivamente el tiempo, que definan estrategias para mantener la atención de sus estudiantes, que establezcan metodologías de enseñanza eficaces, que definan el carácter de las interacciones que ocurren entre docentes, estudiantes y en ese ambiente propicio para el aprendizaje. En esa imagen podemos observar los elementos de un ambiente de aprendizaje. Aquí tenemos la gestión curricular, que hace referencia a la selección de esos contenidos básicos que en este momento nosotros debemos seleccionar para trabajar con nuestros estudiantes. La gestión de personas, que hace referencia a la interacción que nosotros tenemos con nuestros estudiantes, a la actitud que nosotros tenemos como docente frente a nuestros estudiantes, al comportamiento que están teniendo nuestros estudiantes en este momento, al trabajo que ellos están realizando. Y también otro elemento es la gestión de los recursos y hace alusión a los textos que estamos utilizando, a todos los recursos digitales que utilizamos para la realización de esas actividades, de esos talleres, de esos módulos, de esas guías de aprendizaje. Y el tiempo, que hace alusión al ciclo de las clases o a las actividades. Ok, entonces aquí vemos un concepto importante en estos tiempos, ¿cierto?, de emergencia sanitaria, que es la resignificación de la práctica pedagógica. Entonces sabemos que atendiendo pues a las condiciones del momento actual y a la declaratoria de la emergencia sanitaria por el que estamos pasando, pues el servicio educativo se tuvo que trasladar
obviamente, pues a los hogares de nuestros estudiantes. Y eso produjo, en consecuencia, una resignificación de la práctica pedagógica, donde todos tenemos un gran reto de adaptar los esquemas con los que tradicionalmente hemos entendido la educación, a esa nueva realidad que nos invita a la implementación de nuevas estrategias, pues de asegurando de cierta forma, ¿cierto?, a que no se suspenda el proceso educativo de nuestros estudiantes. Entonces, importante, aquí vemos, digamos, distintos escenarios, las condiciones que de pronto tienen nuestras aulas de clase y cómo ese trabajo pues se ha llevado a los hogares, a los distintos hogares. Entonces, miren ustedes aquí en esta imagen, el niño, pues obviamente no tiene la inmobiliaria, está en el piso, de pronto, miren que es un niño que está trabajando solo, que de pronto no tiene el acompañamiento de un familiar, de un cuidador que pueda orientar ese trabajo. Entonces, eso digamos que es las distintas problemáticas en que nosotros actualmente nos estamos enfrentando. Entonces, nuestras instituciones educativas están cerradas y hemos trasladado las aulas a nuestros hogares. Aquí, en esta presentación, nos habla de una configuración del aula hacia un nuevo escenario de aprendizaje. Entonces, nos plantea que los ambientes de aprendizaje no se conciben solamente desde los espacios físicos, como es el salón de clases, su espectro es cada vez más amplio, que tiene que ver, digamos, con las relaciones, con las interacciones que se dan entre el docente, entre los mismos compañeros, entre los mismos estudiantes, en fin. El ambiente también se relaciona con el medio de la interacción que se da entre los diferentes actores, recursos y herramientas. Entonces, no solamente es el espacio físico, también tiene que ver nosotros, los actores que participamos en ese ambiente, tienen que ver también los recursos que utilizamos y las herramientas que nosotros nos basamos para desarrollar nuestro trabajo. Y aquí nos propone profundizar en el primer elemento de la gestión de aula y es la gestión del currículo. Entonces, hablábamos de que esta crisis, ¿cierto?, nos limita de una manera significativa y no nos permite desarrollar el plan de estudio como inicialmente nosotros no lo concebimos al inicio del año escolar. Entonces, es importante, frente a la situación actual que se está presentando, seleccionar los contenidos básicos, pues comprendiendo que la familia no reemplaza a la escuela y por tanto no le corresponde el desarrollo estricto de un plan de estudio. Entonces, importante esta parte de que la familia no reemplaza, sí puede apoyar y orientar, pero como de pronto lo mencionaba la compañera docente que participó hace un momento, de pronto los padres o cuidadores no cuentan con la formación para de pronto orientar esos trabajos de los estudiantes. Entonces, ¿de qué forma nosotros como docentes podamos brindarles orientaciones también a los padres de familia para que los niños puedan desarrollar estas actividades de una forma cómoda, que ellos se sientan tan tranquilos y que lo puedan desarrollar de una manera efectiva? Entonces, a través del desarrollo de este protocolo, de este taller, vamos a ir pensando cómo dar soluciones a ese tipo de problemáticas. Nos habla de una gestión de las personas. El lenguaje como función mediatizadora cumple un rol crucial en el proceso. Las orientaciones que se dan de forma verbal, auditivas o escritas entre los actores generan interacciones que deben guiar el desarrollo de acciones. Obviamente, esa comunicación que nosotros tenemos con nuestros estudiantes debe ser mediada bajo el respeto y, digamos, la claridad que se requiere en estos casos. Las instrucciones de los diferentes recursos deben ser sencillas y con un lenguaje próximo a las familias y a los estudiantes. Eso ya digamos que lo profundizaba y lo comentaba mi compañera Fátima un momento cuando ella mostraba, digamos, el lenguaje y la comunicación que estaba planteada en la guía de aprendizaje que ella pudo compartir. Un diálogo didáctico mediado. Dice, se presenta un diálogo didáctico de doble vía entre el docente y el estudiante, separado en tiempo y espacio, pero conectados a través de los materiales preproducidos y por unas vías de comunicación sincrónicas y asincrónicas. Entonces, entiéndase
comunicación sincrónica como la que nosotros estamos teniendo en este momento, que lo estamos teniendo en un solo momento, y asincrónica que se da en momentos diferentes. Y la podemos ver de pronto cuando nosotros enviamos como docentes un video para que el niño en las horas de la tarde o al día siguiente pueda reproducirlo y verlo. Este diálogo en el que enseña y que aprende se convierte en el elemento central del proceso de enseñanza y aprendizaje. Aquí hay otro elemento súper importante en el que nosotros nos estamos apoyando bastante, y son los recursos. Y dice que estos recursos son de carácter técnico que facilitan en gran forma, ¿cierto?, la transmisión del saber y la comunicación. Aquí, por ejemplo, en esa diapositiva podemos observar los diferentes recursos que de pronto nosotros estamos utilizando actualmente. Hay recursos impresos, como son los materiales de estudio, los libros, las guías didácticas, las láminas y fotografías, los periódicos y revistas, y es como posiblemente están trabajando, por ejemplo, para el caso de la institución educativa de Tucurinca, se está trabajando bajo material impreso. Audio y video. El teléfono, la audioconferencia telefónica, la radio, el video, la televisión, el audio, los reproductores y grabadores de sonido. También utilizamos recursos como hardware y software, que son las presentaciones apoyadas en programas gráficos y proyectadas, los sistemas multimedia, la videoconferencia de sala o sobre en este caso, por ejemplo, esta aplicación Zoom, el videojuego, los lectores escritos, los objetos de aprendizaje, el internet sincrónico, que es el audio, el video interactivo, la radio, la televisión digital, el internet asincrónico como el web, los foros, los wikis, las redes sociales. Entonces, frente a esta situación que estamos presentando, pues hemos sido muy creativos los docentes y hemos digamos, utilizado algunos diversos de estos recursos, ¿cierto?, para tratar de sacar adelante pues nuestro trabajo y hacer de que la educación pues no se paralice por este momento de emergencia sanitaria. Estos recursos pueden ser sin acceso virtual o con acceso virtual o computadores. Entonces, sin acceso virtual tenemos las guías, las unidades didácticas, los talleres, los materiales impresos diseñados por los docentes, los textos escolares, materiales de modelos educativos flexibles con acceso virtual o computadores como plataformas con recursos virtuales disponibles y recursos transmedia. Entonces vemos que para el contexto de nuestras instituciones, de pronto trabajar de esta forma con acceso virtual o computadores es prácticamente, digamos, imposible. Trabajar de esta forma con nuestros estudiantes. Aquí, pues tengo la oportunidad de compartirles algunos contenidos que ha seleccionado el Ministerio de Educación Nacional y algunas plataformas. De pronto ustedes están familiarizados con muchos de los que aquí se mencionan: Retos para Gigantes, Aprender Digital, Cápsulas Educativas Digitales, RTBC, la Estrategia 321, Educación con Programación Educativa 12 horas al día. Han podido de pronto visualizar a través de la Radio Nacional de Colombia, a través del canal de Señal Colombia en vivo, digamos, algunos programas enfocados hacia los aprendizajes que tienen un contenido académico. Estrategias para lo urbano y rural incluyen guías pedagógicas, desarrollo de proyectos y talleres, texto de la biblioteca escolar y del programa Todos Aprender. Ustedes saben que el programa pues ha hecho grandes esfuerzos para que todos nuestros estudiantes tengan sus cuadernillos, para que los docentes pues también tengan su módulo de orientación para el trabajo que se va a realizar. Otro elemento que es importante es el tiempo. Entonces, una vez seleccionados los aprendizajes, es importante el asignar un tiempo y un cronograma al desarrollo de las actividades. Entonces, ustedes lo pudieron observar en la guía de aprendizaje, cuando en el momento de datos generales se incluye esa parte, la fecha de entrega y la fecha de recepción de la guía de aprendizaje. Entonces, es importante también estimar el tiempo para desarrollar cada una de las actividades por
los estudiantes y pues para eso debemos tener en cuenta los ritmos de aprendizaje de nuestros estudiantes, cuáles son sus desempeños, conocer cuáles son los aprendizajes actuales para de esa forma pues proponer actividades que ellos puedan realizar. Es recomendable confeccionar un calendario en el que se incluyan las fechas o espacios de tiempo transcurridos para el desarrollo de las actividades. Entonces, muchas de las instituciones ya tienen un cronograma de actividades donde los estudiantes saben que el lunes deben realizar las tareas de matemática, que el martes pues deben realizar las actividades de lenguaje, que el miércoles deben realizar las actividades de inglés, por poner un ejemplo. Y no solamente es el cronograma y el calendario de las actividades que ellos van a realizar, sino que es importante que ustedes orienten a los padres de familia también para que se defina un horario o un calendario dentro del hogar. Es decir, que en la mañana de pronto el niño pueda ayudar en las tareas en casa, que tenga también un espacio para descansar, pero que también tenga un espacio para realizar esas actividades propuestas por la institución educativa. Las propuestas de comunicación sincrónica y asíncrona, la concreción de los horarios de atención a los estudiantes. Entonces es importante, digamos, tener una organización de los horarios de atención porque, por ejemplo, en el caso de transición, de pronto las mamitas y los papitos o cuidadores solicitan mucho a las docentes de transición pues pidiéndole orientación o de pronto porque el niño no quiere trabajar. Entonces, le piden a la docente de alguna forma de que tenga un contacto con el estudiante para que lo motive a realizar las actividades. Otro elemento es la gestión de evaluación. Dice, la situación de aprendizaje en casa es una condición de aislamiento, demanda replantear la práctica de evaluación, por lo tanto se recomienda hacer explícitas las intenciones de las actividades propuestas, acompañar y recoger información suficiente para orientar la consolidación de los aprendizajes, y no es solamente de pronto enviar la actividad, enviar el módulo, sino que en la medida de nuestras posibilidades poder tener un seguimiento al trabajo que los estudiantes están realizando. En el caso que de pronto el estudiante se le venció la fecha de entrega y no fue posible o ni el padre de familia ni el estudiante se acercó a entregar el trabajo, entonces como sacar el espacio para poder llamar y preguntar por qué el estudiante no entregó la guía o no entregó el taller, si de pronto existen alguna condición familiar o si no cuenta con los recursos, en fin. Entonces, como darnos la tarea a empezar a preguntarnos por qué el niño no está presentando, digamos, esa actividad. Valorar la participación y comunicación a lo largo de todo este proceso, así como el del diseño formativo. Apoyar la autorregulación. Se debe incorporar la autoevaluación comunicando desde el inicio lo que se espera. Entonces, por ejemplo, en la guía de aprendizaje plantea describir cuál es el objetivo que se quiere, a dónde se quiere llevar al estudiante. Entonces es importante de que nuestros estudiantes tengan claridad de cuál es el objetivo que nosotros nos planteamos al desarrollar esa guía, al desarrollar esa actividad. Aquí tenemos un ejemplo de ruta de trabajo a partir de los elementos de un ambiente de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros debemos hacer cuando estamos craneándonos o estamos preparando el trabajo para nuestros estudiantes? Primero, elaborar un diagnóstico de los recursos disponibles, es decir, bueno, ¿con qué recurso cuento, cierto?, para elaborar esta guía. ¿Será que lo puedo hacer de forma digital? ¿Será que el material que yo puedo, que puedo hacer lo puedo mandar utilizando elementos del internet? En fin. Segundo paso, evaluar los canales de comunicación. Si estos canales de comunicación están siendo efectivos, por ejemplo, si me está dando resultado enviar las actividades por WhatsApp, o si me está dando o es mejor hacerlo, como mencionaba la profe hace un momento, por audios, darle las orientaciones y las instrucciones para hacer el trabajo mediante los audios.
Tercer paso, seleccionar el aprendizaje de manera colegiada e interdisciplinaria, lo que les mencionaba hace un momento, de que debo saber con qué aprendizaje cuentan mis estudiantes, cuáles son, digamos, los niveles de desempeño que tienen actualmente, pues para definir y para diseñar esas actividades. Diseño, selecciones, experiencias educativas sencillas y estratégicas. Esto va relacionado con lo que acabo de decir, que estas actividades deben ser sencillas, estar en un lenguaje sencillo. Revisar las acciones pedagógicas. Revise que las acciones pedagógicas sean posibles de ser desarrolladas con tranquilidad y en los tiempos disponibles. Entonces, dar suficientemente el tiempo para que los estudiantes puedan desarrollar las actividades, que sea un tiempo prudente, en lo posible de pronto no sigarlo con demasiadas actividades, sino que sean actividades pues bien pensadas y que tengan funcionalidad. Como sexto paso, realice el envío del material indicando tiempos para su elaboración y posibles consolidación de los aprendizajes. Es importante de que los estudiantes, cuando se les entregue una guía, ellos sepan con qué tiempo, de qué forma y, digamos, en qué fecha ellos van a regresar esas actividades. Y en lo posible se recomienda realizar un proceso de evaluación formativa. Es un proceso donde yo tratar en lo posible pues, de tener contacto con nuestros estudiantes, ya sea a través de llamadas, cuando un estudiante no se está reportando o no me está trabajando, preguntar qué pasa, qué sucede con ese estudiante. Bueno, no sé, de pronto este documento que están viendo en sus pantallas les es familiar. Ese documento fue un documento que hizo el Ministerio de Educación Nacional, se llama Anexo 2, se llama Orientaciones para las Familias para apoyar la implementación de la educación y trabajo académico en casa durante la emergencia sanitaria. Entonces, aquí en este documento también se fortalecen cada uno de los elementos de la gestión de aula en ambientes emergentes. Entonces, es importante que de alguna manera ustedes puedan brindarle esta información a los padres de familia, porque en la medida que ellos conozcan esa información, se pueden mejorar las condiciones en que los estudiantes están realizando las actividades. Entonces, aquí nos habla de establecer rutinas. Entonces, qué importante es que nosotros le informemos o le orientemos a los padres de familia sobre los tiempos que se deben mantener dentro del hogar. En lo posible, por ejemplo, mantener los horarios que habitualmente ellos estaban acostumbrados a trabajar. Por ejemplo, ellos estaban acostumbrados o los horarios que funcionaban era que ellos por la mañana asistían al colegio. Entonces, por ejemplo, que los niños sigan teniendo ese hábito de levantarse a la misma hora, de la mañana de pronto dedicarse a las actividades académicas y en la tarde pues a otro tipo de actividades como jugar, ayudar en casa, descansar. Otro aspecto importante es la comunicación. Entonces, este es uno de los elementos más importantes pues, para mantener un ambiente positivo durante este tiempo. Una comunicación asertiva y positiva es la clave para manejar los conflictos que puedan surgir. También es una invitación que se mantenga una comunicación constante con directivos del colegio y los docentes de acuerdo a los canales que se hayan establecido. Entonces, en la medida de lo posible, pues dar la posibilidad a los padres de familia, mediante unos días estipulados, unos horarios ya establecidos, de que los padres tengan la oportunidad de pronto de comunicarse con ustedes, de aclarar dudas, y de esta forma, pues ellos se sienten cercanos a la institución educativa, están todo el tiempo pues informados, ustedes pueden dar, digamos, instrucciones de cómo se van a desarrollar esas actividades. Bueno, aquí en ese punto nos invita a reflexionar, pues teniendo en cuenta la ruta de trabajo que hace un momento compartí de los elementos del aula, nos pide reflexionar sobre el diseño de las actividades propuestas para el trabajo de los estudiantes en casa y vamos a responder las siguientes preguntas. Bueno, estas preguntas que les voy a compartir cada uno de nosotros va a pensar en el momento que diseñó ese taller, que diseñó esa actividad, que diseñó esa guía. ¿Será que nosotros tuvimos en cuenta
esos elementos que están presentes en esta rúbrica. Entonces le pido por favor a un docente que pueda leernos esos criterios que aquí menciona esta rúbrica. ¿Quién nos puede leer? Señor Liliana. Sí, realiza un diagnóstico. La escuchamos. Realiza un diagnóstico de los recursos con que cuentan tus estudiantes. Evalúa si los canales de comunicación que escogiste para trabajar con sus estudiantes están siendo efectivos. Selecciona los aprendizajes básicos para el diseño de las actividades, teniendo en cuenta el nivel en que se encuentran tus estudiantes actualmente. Diseño las actividades de forma sencilla y con un lenguaje claro. Reviso las acciones pedagógicas propuestas son posibles de desarrollar en los tiempos estipulados. Si es su caso, realizo el envío del material de trabajo indicado los tiempos para su elaboración. ¿Realiza usted un seguimiento del aprendizaje valorado en el desarrollo de las acciones que se realizan los estudiantes en casa? Ok, muy bien. Entonces, vamos a pensar, ¿cierto?, en cada uno de estos criterios. ¿Será que nosotros realizamos ese diagnóstico? Y miren que nosotros estamos en estos momentos en un ensayo-error. No sé si ustedes lo han percibido de esa forma, precisamente por lo que hablaba hace un momento de que no estábamos preparados, ni nadie estaba preparado pues para asumir este tipo de retos. Pero yo creo que lo estamos haciendo muy bien. Entonces, es importante replantear, ¿cierto?, los canales de comunicación cuando no están siendo efectivos. Por ejemplo, la profe hace un momento mencionaba de que ella enviaba los videos por WhatsApp, pero luego se dio cuenta de que de pronto no tenían la posibilidad de reproducirlos porque no tenían datos, porque le gastaban los datos. Entonces ella miró, bueno, de esta forma no es, entonces vamos a hacerlo de esta forma, que fue cuando decidió hacerlo a través de los audios. Entonces, mire qué importante cada uno de estos pasos que me permite tomar conciencia y, digamos, tener claridad de cuáles son los elementos que yo debo tener en cuenta a la hora de diseñar o de pensar una actividad para mis estudiantes. Y de cierta forma, pues también le damos respuesta a las diversas inquietudes pues, que estaban comentando ustedes hace un momento y que mi compañera Fátima pues trató también de orientar. Bueno, acá en ese momento, José, no sé si tú quieras intervenir. Bueno, es importante. Ya vendría la encuesta. Es importante, coloca en silencio el micrófono, Mildred. Ok. Es importante, mis profes, que nosotros... Mildred, coloca en silencio para que no se escuche. Ya, listo. Es importante, profes, que nosotros sepamos que no podemos convertirnos en calificadores de trabajos. Es un reto esta situación que tenemos, pero algunos docentes no estamos retroalimentando, no estamos haciendo seguimiento a los aprendizajes. Algunos docentes enviamos las actividades y estamos esperando de que nos envíen los resultados de las actividades para calificar. Y allí queda incompleto el proceso y el rol del docente. Entonces, es importante que tengamos en cuenta estas recomendaciones que la señora Mildred nos ha expuesto, que realicemos un seguimiento a los aprendizajes, que no dejemos al final de pronto de las fechas que acordamos para recibir los trabajos por parte de los estudiantes para apenas identificar qué estudiantes no alcanzó el aprendizaje. Tenemos que buscar las maneras de hacerles un seguimiento a mitad del proceso, ya sea por una llamada telefónica, para preguntarle al padre de familia, al mismo estudiante, cómo va, qué ha entendido. En la medida que nosotros aprendamos de pronto a hacer guías de aprendizajes más instruccionales,
que tengan todas las instrucciones, que los estudiantes puedan conocer las respuestas a los ejercicios de ejemplo y se puedan comunicar con nosotros en unos horarios que establezcamos, que acordemos con ellos. Se aumentan las posibilidades de éxito, de que alcancen los aprendizajes. Entonces, tengamos en cuenta eso. Continúa, señor Mildred. Profe, usted envió una encuesta. Ese es el momento que sigue ahora. El profesor José Mier les acaba de compartir esta encuesta donde vamos a responder. ¿Me escuchan? En el botón de chats, busque el botón de chat grupal y allí podrá, los que están en el computador, ahí en el botón, están en todo el centro inferior de la página. Y en el celular le da más, los 3 punticos en la parte derecha y dice chat. Ahí debería, voy a enviarles nuevamente. Les va a aparecer esta encuesta. En esta encuesta, aquí hay unas afirmaciones y debemos responder falso o verdadero como nosotros consideremos. Ya se las voy a reenviar nuevamente. Vamos a enviarlas también por los grupos de WhatsApp. Les pido a las compañeras que enviemos por los grupos de WhatsApp dicha encuesta. Mientras tanto, podemos reenviar esto. Mi colegio ya le envía al grupo de WhatsApp la encuesta. Ya sus tutores deben estar enviando por los grupos de WhatsApp la encuesta. De todas maneras va a probar por acá. Ahí envío por el chat. Miren si por el chat de la reunión ya se ve el enlace de la encuesta. Continúe, señor Miller. Stephanie, ven a ver. Ok, José, no sé si entonces ya después, ya yo le acabo de enviar a mis docentes la encuesta para ser desarrollada, para ser diligenciada. Bueno, aquí alguien puso verdadero. Ya están respondiendo. ¿Quién escribió, José? Entonces, José, no sé si de pronto ya, ahora que finalicemos los docentes, pues revisan la encuesta y nos las envían para entonces darle cierre a ese taller. ¿O la respondemos entre todos? Entre todos aquí. Podemos dejar la encuesta para que cada profesor la responda ahorita que termine, pero vamos al momento de inquietudes. Los que tengan inquietudes pueden, en estos momentos, ya son las 10, 17 minutos, levantar la mano para que tengan preguntas muy puntuales. Déjame cerrar el taller con esta reflexión, con la siguiente reflexión para entrar entonces a las preguntas. Maestro, eres un pilar de esperanza. La emergencia actual nos convoca a encontrar juntos maneras de reinventar los procesos educativos
y a exaltar nuestra labor educativa para recuperar en un futuro que deseamos cercano la normalidad de nuestras vidas, pero siendo otros enriquecidos gracias a esta experiencia. Y aquí, pues, le damos apertura a sus inquietudes, a las preguntas que tengan. José, no sé quién haya levantado la mano que de pronto quiera participar o quiera hacer alguna apreciación. Hasta el momento ninguno ha levantado la mano. Adelante, señor Liliana. ¿Nos estamos escuchando, señor Liliana? Active el micrófono. Bueno, el profesor Juan Carlos Niño tiene la palabra mientras se conecta la señora Liliana. Buenos días, profesor Juan Carlos de la sede de Las Palmas, tercera mixta. No, muy contento con la charla que nos brinda la señora Mildred y las apreciaciones que hacen ustedes como tutores. Y realmente, pues, en el caso de la tercera mixta, agradecidos con Dios porque de una u otra manera estamos reforzando un trabajo que ya se inició, como ayer compartíamos con la tutora Fátima. Nosotros iniciamos unas guías con el acompañamiento de ella, y de hecho pues se han hecho horarios, se está mandando trabajo semanal, y de pronto lo que han estado compartiendo ustedes nos ayuda para que el trabajo que vamos a continuar haciendo, lo vamos a perfeccionar, porque de hecho, pues sí, encontramos algunos baches, pero sé que alimentación y estos aportes que ustedes nos están regalando, estamos mejorando nuestro quehacer pedagógico. De paso, muchas gracias a ustedes por sacar este precioso tiempo y esforzarse para que nosotros podamos mejorar el trabajo que estamos realizando en las actividades. Gracias, ese es mi aporte. Muchas gracias, profe, muy amable. ¿Alguien que levante la mano? No sé si la señora Liliana ya solucionó su problema de audio. Sí, ya lo solucioné. Adelante, señorita. Mi nombre es Liliana Rodríguez, soy docente del IE de Guillermo Álvarez, del grado primero. Tengo una inquietud. Aquí nos muestra mucho los ejemplos que trabajamos con libros, pero resulta y pasa de que la institución no llegaron los libros, porque ustedes saben cómo fue la situación, que nos tuvimos que venir. Entonces, ¿cómo hago para que mis niños tengan esos libros? Porque sería una gran ayuda, ya de que ellos no cuentan con más materiales. El año pasado yo trabajé mucho con esos libros y me parecieron espectaculares. Pero entonces, ¿cómo hago yo este año? Bueno, Y la señora Liliana. emergencia. Y otra pregunta que también tengo. Ustedes saben que cuando uno está en primero, uno damos todas las asignaturas. ¿Será que la rúbrica esta la puedo utilizar también para las otras asignaturas? Gracias, señor Lili. Bueno, voy a empezar por la última pregunta. La estructura, la propuesta de la guía de aprendizaje, si se puede utilizar para cualquier área, claro que sí es para cualquier área. Para cualquier área podemos adaptarla. El ejemplo que pasamos fue de matemáticas, pero también mañana, que es la STS de lenguaje, entonces se va a hacer con una de lenguaje, En cuanto a su primera pregunta, no llegaron los libros y los programas del PTA a las instituciones este año, y eso es cierto. Hay instituciones que se han bandeado porque tenían libros del año pasado y se los llevaron a sus niños. Pero tenemos la ventaja que los textos están en forma digital. Ya se las hemos enviado, todos los docentes les hemos estado enviando en los grupos de WhatsApp, he estado rondando unos enlaces para descargar los proyectos C, los proyectos entre textos del PTA, los libros Pérez de Matemáticas y otra cantidad de textos del Ministerio de Educación. Entonces, como
Las instituciones están financiando la realización de guías, la impresión de guías. Entonces la sugerencia es que utilicen, o sea, descarguen ustedes los archivos en PDF de entretexto, de matemáticas, de cualquier recurso que ustedes necesiten. Y cuando realicen las guías de aprendizaje, que ustedes las hacen de pronto para trabajarla durante un mes, o sea, entonces allí incluyen pantallazos, capturas de esos textos. O sea, no podemos enviarle, los colegios no tienen para imprimir todos los módulos del PTA y enviarles a todos los estudiantes, pero le podemos sacar ciertas páginas, colocarlas en las guías de aprendizaje. No podemos hacer tampoco tan extensas las guías, porque tampoco vamos a recargar a los estudiantes ni a las familias, pero tampoco hay plata para estar imprimiendo mucho material, exageradamente un material. Pero ya están en PDF, todos están en PDF y ahí hay material nuevo. Los tutores vamos a estar reenviándoles a sus correos todos esos enlaces, porque a veces se pierden con tantos WhatsApp que envían en los grupos, se pierden y no encontramos los enlaces, pero para que ustedes los tengan en sus correos. Y ustedes los descargan, como les dije, toman las capturas y las van pegando en los archivos de Word de las guías y van haciéndoles las instrucciones, van haciendo las recomendaciones a los estudiantes para que sirvan como aprendizaje autónomo. Sí, señor Liliana, ¿sí me comprendió o le queda alguna otra duda al respecto? No, sí, ya te entendí. Vale, vale. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, mis profes? Pueden levantar la mano. José, es importante también conocer la percepción de los docentes frente al trabajo que estamos realizando. ¿Qué tal les pareció el trabajar de pronto así en triada como tutores? Si se sintieron cómodos. Profesor Gustavo Candanosa levantó la mano, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, con respecto a la pregunta que hace la tutora Mildred, me parece que es, digamos, Disculpe, una buena profe, estrategia el hecho cuando hagan una pregunta, ¿sí? enciendan la cámara ¿Sí? para verles, conocerles, y se pueden Listo, identificar listo. de qué Muy institución bien, ya son. voy a... Continúe, profe. Listo. Ya lo activé. Bueno, mi nombre es Gustavo Candanosa, soy de la institución educativa departamental tercera mixta. Estoy en el grado sexto de lenguaje. Y con respecto a la pregunta que hace la profe Mildred, en realidad me parece que sí es muy pertinente que se trabaje en triadas, que trabajen los tres tutores al tiempo, porque puede que cuando a alguien se le escapa un concepto, pues otro tutor pueda, digamos, puntualizarlo o pueda dar un ejemplo diferente al que ya se dio, y eso puede, digamos, permitir que nosotros podamos comprender mejor la información. Entonces sí me parece oportuno que se trabaje en triadas, que trabajen los tres, me parece oportuno, una buena estrategia. La pregunta que quería hacer era con respecto a la gestión del currículo. La profesora Mildred lo mencionó en su presentación, y viendo aquí la encuesta que se nos plantea, reflexión sobre ambientes de aprendizaje emergentes, en el punto 3 también se pregunta eso. Si este criterio fortalece el componente de gestión del currículo para el diseño de las actividades propuestas para los estudiantes, deben seleccionarse los contenidos básicos. Me llamó mucho la atención eso. Se ha hablado de que estamos en ambientes de aprendizaje emergentes, por lo tanto, debemos pensar en estrategias diferentes de transmitir esa información, ese conocimiento a los estudiantes. Y para ser más claro, lo que quiero preguntar es, ¿qué implica seleccionar los contenidos básicos? Yo podría hacerme una idea. Por ejemplo, tengo en lenguaje de sexto un tema, uso de la G y la J, pero también tengo un tema que es la intención comunicativa de los textos. Yo podría prescindir del uso de la G y la J porque lo considero menos importante que la intención comunicativa de los textos, y luego podría no enviarles un texto habitual o convencional para que ellos lo lean, sino enviarles una canción para que me puedan, digamos, hacer el ejercicio, o para que puedan hacer el ejercicio de identificar cuál es la intención comunicativa de esa canción. Eso... Claro que sí, profe. Bueno. Podría, ¿sí? Claro, Sí. profe. Mira, nosotros
o todo lo que estamos haciendo en el momento se basa en esa guía 05 que les mostró Mildred, las orientaciones para docentes y directivos docentes. Allí, desde el elemento del currículum, se dice que el currículo debe ser flexible, que el plan de estudios en este momento es dinámico, es decir, que no se va a desarrollar de la misma forma como lo tenemos contemplados todos estos temas en esa secuencia, sino que tú vas a seleccionar según la necesidad de aprendizaje de tus estudiantes estos temas que vas a diseñar, y con respecto a eso seleccionar muy bien el objetivo que esperas que se cumpla. En ese sentido, es importante que hayas considerado mediante un diagnóstico cuáles son esas necesidades de aprendizaje. Tú tienes que mirar en qué medida es más importante el obtener información sobre el uso de la G y la J, no sé cómo redactas el contenido, el verbo que utilizas es muy puntual, tiene que ser muy consciente para poder obtener ese objetivo. O el segundo tema que es mirar, ¿qué es lo que me decías? El segundo tema. La intención comunicativa de un texto. Entonces, ¿por qué de pronto mirar la fusión que puede haber? De pronto yo tomar un texto, sabes las diferentes tipologías textuales, mirar si es un texto argumentativo, descriptivo, narrativo, como el que tú quieras, y mirar el uso de la G y la J allí mismo. Eso ya hace parte de que nosotros decimos autonomía. Entonces, dentro de la flexibilidad, a ti se te permite escoger dentro de una tipología textual que el niño pueda hacer reconocimientos de la G y la J, el uso de la G y la J basado en ese texto. Entonces es muy importante, profe, que tú fijes bien ese objetivo de aprendizaje, que puedas alcanzar en la misma guía esos dos objetivos de aprendizaje. Yo quiero complementar la respuesta. Sabemos que en esta coyuntura no podemos desarrollar todo el plan de estudio, no podemos. Por lo tanto, es necesario escoger los aprendizajes, sí, a priorizar, como es la recomendación. Para algunos, algunas instituciones han acordado enfatizar en lenguaje y en matemáticas, lo que no quiere decir que las demás áreas no se van a ver, sino que las demás áreas trabajan de forma transversal a esto. Mañana con la SPS de lenguaje se van a hacer unas recomendaciones al respecto, o sea, los aprendizajes, digamos, a reforzar en el área del lenguaje son las competencias de comprensión lectora que tanto adolecemos. Entonces, las demás áreas pueden apoyar con temas de las áreas, pero para fortalecer las competencias por ejemplo, de comprensión lectora y así. Entonces, en matemáticas, las operaciones básicas, la resolución de problemas. Lo más importante, algunas instituciones están reforzando conceptos, algunas instituciones están aprovechando para nivelar a estudiantes que de pronto venían con aprendizajes de años anteriores débiles y básicos. Entonces, no sé, profe, si eso responde más o menos su pregunta, para darle entonces a alguien más que quiera participar, ya para cerrar, porque son las 10:20. No se te olvide la evidencia del encuentro, la foto. Claro que sí. ¿Alguien más para cerrar una última pregunta o aporte? Pregúntale al profe Candado Cita si quedó la respuesta. Sí, claro, muchas gracias. En realidad quedó muy clara. Muchas gracias. Bien, profe. ¿Nadie más? Bueno, yo les voy a invitar a que prendan sus cámaras. Todos prendan sus cámaras, los micrófonos no, solamente las cámaras. Y vamos a tomarnos una foto, una captura de todo. Comenzamos con 79 participantes, actualmente somos 71 participantes en esta sala. Quiero preguntarles, mientras van prendiendo las cámaras, son poquitos mis profes de Guillermo Álvarez, quiero preguntarle a mis profes quiénes se conectaron. Veo a la señora Liliana Rodríguez. ¿Quién más se conectó al Guillermo Álvarez? No les Días, escucho. José. Soy Ingrid, aparezco con el nombre de Yuranis. Ingrid, vale.
Voy a tomar más? foto. ¿Quién más del Guillermo Álvarez? Hola José, te hablo María Alejandra. María Alejandra. ¿Quién más? Guillermo Álvarez. Llegó la señora Alejandra. 4 docentes. Hola José, soy Vilma. José no me permite abrir la cámara. No le permite abrir la cámara. A mí tampoco, José, también hace daño. Instituciones Bueno, José no me felicito. deja conectar la cámara. Dice que el anfitrión no me deja. Tampoco me deja Yo le- conectar la cámara. Mónica de la Cruz tampoco me deja conectar la cámara. Olga Nieto tampoco. ¿Qué les dice? Sí. El anfitrión no permite. No Que se son puede iniciar feos, su son video vizcaínos. porque el operador. Tampoco puedo conectar la cámara. Les dice que es el anfitrión. Se puede, El Con el de anfitrión así, no con el de así, permite. con el de así creo que no. Y nada, Vergara. Vamos a apagar los micrófonos, nada más dejen. Yo siento que no. Hay un grupo grande. Hay un grupo grande sin cámara. Niño Fátima, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Te habla Maribel Bravo. Con mucho cariño, tampoco me deja ver la cámara. Besitos. Estoy a los que no les aparece, estoy. Nice Guillén, José Antonio Galán. Fátima, ¿cómo estás, mi vida? Bendiciones. Quiero felicitar a los directivos docentes que fueron fieles en toda el taller a la señora Yarelis, Polo, felicitaciones, gracias por el apoyo, por el apoyo que le dan al programa, por el apoyo que le dan a sus docentes, los demás coordinadores que estén conectados. Yo puedo decir de los míos a quienes Juan veo aquí Carlos con cámara y sin Niño. cámara. Juan Carlos Aquí Niño, veo, de la voy a sede de Las hacer- Palmas. Voy a hacer lectura, Coordinador. voy a pasar lista. Nesle, Margot, Robinson, Diony, Kelly, Navy Bolaño, Juan Carlos, Rosa Gaviria, Víctor, Sandy, Nolis, Maribel, Plinio, mi Plinio del alma, Elaine, Mónica de la Cruz, ya te veo en el de Laura, con razón, yo decía no vino. No Marina. Jacqueline te pegó catch. Albeni, Edith, está Gustavo, Maribel, Deoa, es que se me están confundiendo. Se me están Olga Nieto. Alejandra Carrillo de Guillermo Álvarez. Hola, Olivares. También. Nayibis, Telma, Juan Carlos Niño, Guido Serpa. Ah, mira, Karen. Ibis, ya encontré quién era que tenía nombre José Ricardo, es Ibis, esa es mía, José Ricardo. Y Páez aparece como nombre David Aroca. Sí. Hay que darle renombrar en la próxima. Hay que Le dan arreglar. renombrar. Ya, mi amor, ya. Le dan renombrar Karen y cambian Cantillo. el nombre. Desaparece. Tallí, Hola, Fátima Cita Londoño también está presente. ok. No, una Hola, buena- falto yo. ¿Quién? Yo, Ana Milena. ay, tú vas a Ana, aprender. claro que sí, muy bien. Te van a pasar la manteca. Londoño. Estoy prendiendo las cámaras. Estoy prendiendo las cámaras de los que Jorge Pavón, aparecen. presente. Estoy El profe pasando. va- Me activa la cámara. Del Mesa, de la tercera mí. ¿Quién? Alma. El profe de la tercera. Me dijo. No, diputada de la Palma. tercera sede José Ángel Antonio Mesa. Galán. Ángel José Mesa Antonio de Las Galán. Palmas. Baby Hecker, Judith. mixta, sede Adriano Puente. De todas maneras, yo aquí en mi cuaderno anoté A los participantes. Ángel Mesa. Notaste a los que nos tienen bloqueados, que no nos dejan ver. Ya. ¿A quién
Olfa Cantillo. A Olfa también, terceriana. ¿Quién no ha podido en lo de la cámara que estoy revisando? Olga Nieto. A Olga Nieto. Víctor Montenegro. Víctor Montenegro. No me permite la cámara. Ya un momentico, ya estoy. Antonio Galán. No, que son muchos. El anfitrión grande. Y profesor Guido, ya lo veo, profe, muchísimas gracias, mi rector. Y él siempre está ahí al frente cuidando nuestros procesos. Gracias, profe Guido, por estar y por escuchar. Ahí lo veo con un tapabocas. Profe Guido, nuestro rector. Gracias, profe. Dios lo bendiga. Tuvo todo el tiempo profesor Guido acá presente. ¿Quién más? Soy yo, Alejandra de Guillermo Álvarez, no sé si me viste. Sale la cámara ya un momentico porque ya tenemos que ya tienen sus agendas. Estén pendiente que les va a aparecer un mensaje para encender la cámara. ¿Qué me hace falta mencionar de los docentes de Ticurinca? Está molestando la conexión. Va y viene. Bueno, ahora sí, ya vamos a tomar las fotos. Me permiten unos 30 segundos más para... ¿Quién falta por la cámara? Aquí la señora Iglesias, Institución Educativa Departamental Tercera Mixta, sede Adriano Puentes. La señora Compañeros, cierren los micrófonos. Que había refrigerio, dice el profesor Guido. Lo manda virtual. Lo manda a la casa. No sé, me hace el gusto de decirlo porque sabe que es a distancia, pero hay servicio a domicilio. Señor, que lo manda a domicilio. Profe, hay servicio a domicilio. Que me pague esa vaina. Que lo manda a domicilio, que todos estamos en las casitas. Ya ustedes hablaron. Nada. Mira. Míralo, ahí está con el tapabocas, ¿ves? Ahí aquí conectado. Fátima, no me deja conectar. No hay cámara. ¿Quién, profe? ¿Quién me habla? Víctor Montenegro. Ah, Víctor, no lo deja abrir la cámara, José. Linio tiene tremenda seriedad. Está bien, está bien. ¿Dónde está Plinio? Míralo ahí a Plinio. Mira, ya te Está azulito como el mar. Está molestando la conexión, se está yendo, va y viene. Va y viene. No se preocupen, que la conectividad Se reconecta solo. Se Se le cae, se reconecta. Igual ya. Señor Elda, no lo había visto. Luzmila. La señora Tatiana Narváez. Sí se va a tomar la foto. Sí, ya la voy a tomar, sino que estoy activando las cámaras que faltaban, pero estoy mandando las invitaciones para que activen las fotos, pero no las cámaras, pero no las están activando algunas. Andy, bonito fondo. Bueno. 1, 2, 3. Voy a tomar las fotos, permítame un momentico. A ver, Está viejacita. Miren en la cámara. Voy a Rosa. Son 3 fotos, todavía no, Oye, no voy a salir. porque son 3 páginas que salimos todos. Vas a salir con la lápiz. Entonces, miren la cámara, sonríen, quédense quietos. Yo a la primera foto. Bien. Vamos. Sigan mirando a la cámara. A la 1, a las 2. A la segunda foto, un momento, por favor. Y está la tercera foto. Miren a la cámara. A la 1, 2 y a las 3.
Listo, mis profes, muchas gracias. Un aplauso para ustedes mismos. Mañana nos vemos a las 8 de la mañana. Gracias. Mañana a las 8 espero a los de lenguaje, a los que dan lenguaje. Los que dan lenguaje. Sí. De segundo a quinto, porque primero y transición van a recibir la educación inicial. Pero también pueden estar, porque igual vamos a seguir trabajando las guías ya desde la comprensión. Gracias, profe, por su atención. Gusto en saludarles. ¿Qué hora para educación inicial cuándo, Fátima? Semanas. Pero si quieren entrar, perfecto, porque iban adquiriendo destreza. Si quieren entrar a educación, si quieren entrar los de naturales, los de sociales, los de otras áreas, perfecto. Igual, comprensión lectora es... No se escucha nada. No se escucha nada. Para mañana están invitados todos los docentes, aunque sea de lenguaje, están invitados todos los docentes de la primaria, del bachillerato. Yo silencié los micrófonos de todos porque no escuchaban bien las instrucciones de la señora Fátima. Entonces... Les decía, compañeros, que sí, mañana es educación inicial, mañana es de lenguaje. Sin embargo, la invitación se extiende, pues tiene que ver con los 3 niveles de comprensión lectora, y como ustedes se dan cuenta, manejamos textos científicos, argumentativos, descriptivos. Entonces eso quiere decir que todas las áreas se encuentran involucradas en este tipo de comprensión, de niveles de comprensión lectora. Entonces la invitación se extiende a todos, a naturales, a sociales, a cualquier otra área que quiera estar. Educación inicial dentro del cronograma está para dentro de 2 semanas. Sin embargo, como vamos a seguir trabajando con las guías de aprendizaje, vamos a adquirir destrezas en ellas, vamos a ir adquiriendo destrezas, vamos por lo menos a observar, a darnos cuenta y mirar de pronto cómo yo puedo rescatar, cómo puedo rescatar yo de un texto los 3 tipos de niveles de comprensión. Entonces, literal, diferencial y crítico hipertextual. Entonces, la invitación es para todos, también para los directivos docentes, coordinadores, el rector. Es importante que vean cuáles son los procesos que estamos llevando para que así lo puedan entonces desarrollar con los estudiantes a través de las guías de aprendizaje y puedan trasladar también las inquietudes a los padres de familia. Entonces, yo muy agradecida con ustedes, los quiero mucho. Muchísimas gracias por estar y nos vemos mañana. ¿A qué hora? A las 8. Este mismo enlace va a ser para todas las sesiones. Toda vez que vayan a entrar, van a espichar el mismo enlace de Zoom, ahí por ahí vamos a entrar siempre. Sin embargo, yo en la mañana se los voy a colocar para que, pues, seguramente debe estar ya muy arriba en el chat, pero yo se los voy a poner a las 7:30 siempre. Fátima, ¿tú me escuchas? Sí, yo te escucho. ¿Quién me habla? Nesle. Hola, Nesle. Bendiciones. Lo que pasa es que tengo problemas aquí con el altavoz, me sale, entonces por eso es que no... Fátima, tengo duda, o sea, con respecto a las guías, tú sabes que nosotros elaboramos una guía y sí, tuvimos en cuenta los pasos de que... Se te fue el audio.